Millonario dejó a su esposa por una joven. Embarazada y sin hogar, ¿qué hará con los documentos? ¿Por qué tan callada hoy, María?, susurró Alejandro, acercándose por detrás. Su voz, aparentemente dulce, escondía un tono amenazador que le helaba la sangre. María intentó alejarse, pero él la sujetó por el brazo. Señor Alejandro, por favor, tengo que terminar mis tareas, suplicó con voz temblorosa. Sabes que puedo hacer que te despidan con solo chasquear los dedos, ¿verdad? Sus palabras eran como dagas. Tu familia necesita este trabajo, tu madre enferma, tus hermanos pequeños. Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de María mientras recordaba las facturas médicas de su madre que apenas podían pagar. El miedo y la impotencia se mezclaban en su pecho como un veneno lento. Días después, en el baño de servicio, María miraba con horror el resultado positivo de la prueba de embarazo. Sus manos temblaban tanto que casi deja caer la pequeña varilla al suelo. El mundo pareció detenerse en ese instante. María. La voz de Alejandro resonó desde el otro lado de la puerta. Mi padre quiere verte en su despacho. Ahora. En el despacho, el aire era pesado. El señor de la casa la miraba con desprecio mientras Alejandro permanecía de pie junto a la ventana, evitando su mirada. Así que, ¿pretendes arruinar la reputación de mi hijo? La voz del millonario era fría como el hielo. ¿Cuánto quieres para desaparecer? María sintió como si le hubieran dado una bofetada. Yo no quiero dinero, señor. Su hijo, él. Silencio. El golpe en el escritorio la hizo saltar. Guardias, escolten a esta aprovechada fuera de mi propiedad. Y asegúrense de que no vuelva. Mientras la arrastraban hacia la salida, María pudo ver a Alejandro, quien simplemente giró la cabeza, ignorando sus súplicas y lágrimas. En ese momento, comprendió que para ellos, ella no era más que un objeto desechable, una mancha que debía ser borrada de su perfecta vida de lujos. Parada en la calle, con solo su bolso y el uniforme de trabajo, María se abrazó a sí misma, sintiendo el peso de su nueva realidad. Un bebé crecía en su vientre, y el mundo que conocía se desmoronaba a su alrededor. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, mezclándose con sus lágrimas mientras caminaba sin rumbo, preguntándose cómo enfrentaría a su familia con esta noticia. ¿Desea que continúe con el siguiente tópico? Con pasos temblorosos, María llegó a la puerta de su casa. El cielo oscuro y la lluvia incesante parecían presagiar lo que estaba por venir. Sus dedos rozaron el picaporte mientras su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. María. ¿Dónde estabas? ¿Por qué estás empapada? La voz de su madre, Carmen, resonó en la pequeña sala. Sus ojos se entrecerraron al ver el estado de su hija. ¿Y por qué no estás en el trabajo? Las palabras se atoraron en la garganta de María. Las lágrimas comenzaron a caer nuevamente mientras intentaba encontrar la fuerza para hablar. Mamá, yo estoy embarazada. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carmen se quedó inmóvil, como una estatua, mientras procesaba las palabras de su hija. De repente, su rostro se transformó en una máscara de furia y vergüenza. ¿Qué has hecho?, susurró Carmen, su voz temblando de rabia. ¿Cómo pudiste hacernos esto? El grito hizo que los hermanos pequeños de María se asomaran desde su habitación, sus ojos grandes y asustados. Mamá, por favor, déjame explicarte. Suplicó María, extendiendo una mano hacia su madre. ¿Explicar qué? ¿Cómo has deshonrado a esta familia? ¿Cómo has tirado por la borda todos nuestros sacrificios? Carmen comenzó a caminar de un lado a otro, sus manos temblando. ¿Quién es el padre? Él, el Hijo del Señor. Cállate. Carmen la interrumpió con un gesto brusco. No quiero oír más mentiras. ¿Crees que puedes ensuciar el nombre de esa familia respetable con tus inventos? María sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Su propio hogar, su refugio, se convertía en un lugar hostil.
Recoge tus cosas y vete. Las palabras de Carmen cortaron el aire como un cuchillo. No quiero una cualquiera en mi casa. No quiero que tus hermanos vean el ejemplo que das. Mamá, por favor, ¿dónde voy a ir? La voz de María era apenas un susurro. Eso hubieras pensado antes. Carmen agarró un bolso y comenzó a meter algunas ropas de María en él. No puedo mantener otra boca que alimentar, y menos la de una. Los sollozos de María se mezclaban con el sonido de la lluvia mientras su madre prácticamente la empujaba hacia la puerta. Sus hermanos pequeños lloraban, sin entender por qué su hermana mayor estaba siendo echada de casa. Mamita, por favor. Suplicó una última vez. Ya no eres mi hija, fueron las últimas palabras que escuchó antes de que la puerta se cerrara en su cara. Allí, bajo la lluvia torrencial, con un pequeño bolso de ropa y una mano sobre su vientre, María sintió como su mundo se desmoronaba por segunda vez en el mismo día. Las luces de la casa se apagaron una a una, dejándola en la oscuridad de la noche, mientras el eco de los sollozos de sus hermanos se desvanecía en la distancia. Las calles mojadas reflejaban las luces de la ciudad mientras María caminaba sin rumbo, sus zapatos empapados haciendo un sonido húmedo con cada paso. Se detuvo frente a una vidriera, observando su reflejo, una niña de 14 años, empapada y asustada, con un futuro incierto creciendo en su vientre. ¿Qué voy a hacer?, susurró para sí misma, su aliento empañando el cristal. Sus sueños de terminar la escuela, de convertirse en enfermera como siempre había soñado, parecían ahora tan lejanos como las estrellas ocultas tras las nubes de tormenta. Se sentó en un banco de la plaza, protegida apenas por un árbol. Sacó de su bolso un cuaderno mojado, su diario de sueños, donde había escrito todas sus esperanzas y planes. Querido diario, murmuró mientras pasaba las páginas húmedas, hoy todo se acabó. Ya no seré la primera de mi familia en ir a la universidad. Ya no podré cuidar de mamá y mis hermanitos como prometía papá antes de morir. Un grupo de jóvenes pasó cerca, riendo y charlando sobre sus planes para el fin de semana. María los observó con una mezcla de envidia y dolor, chicas de su edad, preocupadas por exámenes y fiestas, no por dónde dormirían esa noche o cómo alimentarían a un bebé. Señorita, no puede quedarse aquí, la voz de un guardia del parque la sobresaltó. El parque cierra en media hora. María asintió, levantándose con dificultad. Sus piernas dolían, su estómago rugía de hambre, y el frío se colaba hasta sus huesos. Caminó hacia la salida del parque, pasando frente a una escuela. Se detuvo, observando los carteles de la graduación próxima. Yo debería estar ahí el próximo año, susurró, tocando el cristal de la vitrina. Sus dedos trazaron el contorno de los estudiantes sonrientes en las fotografías. Debería estar preocupándome por los exámenes finales, no por... Su voz se quebró. Sacó de su bolsillo la prueba de embarazo que había guardado mecánicamente. 2 líneas rosadas que habían destruido todo su futuro. La rabia y la impotencia se mezclaron en su pecho. No es justo, gritó de repente, su voz resonando en la calle vacía. No es justo. Arrojó la prueba con todas sus fuerzas, cayendo de rodillas en la acera mojada. Sus sollozos se mezclaban con el sonido distante del tráfico y la lluvia que comenzaba nuevamente. Papá, susurró entre lágrimas, ¿qué hago? Me prometiste que siempre me cuidarías desde el cielo, pero ahora estoy tan sola. Un trueno resonó en la distancia, como si el cielo mismo respondiera a su dolor. María se levantó lentamente, abrazándose a sí misma. La noche apenas comenzaba, y con ella, la realidad de que ya no era una niña con sueños, sino una futura madre sin hogar, sin apoyo, sin esperanza. Comenzó a caminar nuevamente, esta vez hacia las luces brillantes del centro de la ciudad, donde al menos el resplandor de los neones podría darle la ilusión de calor, mientras sus sueños rotos quedaban atrás, esparcidos como las hojas mojadas en el suelo del parque. Las luces de los autos pasaban como estrellas fugaces mientras María se refugiaba bajo el toldo de una tienda cerrada. El silencio de la madrugada solo era interrumpido por el eco de sus propios pensamientos atormentados. Señorita, ¿está bien?
preguntó una anciana que pasaba con su carrito de compras. María solo pudo asentir, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos. Cuando la anciana se alejó, susurró para sí misma: no, no estoy bien. Nada está bien. Su mano se posó instintivamente sobre su vientre. Perdóname, pequeño, murmuró. No sé si podré darte la vida que mereces. El reflejo de una vitrina le devolvió la imagen de una niña asustada, con el maquillaje corrido y el uniforme de trabajo aún puesto. Ya no se reconocía a sí misma. Era como si estuviera viendo a una extraña. ¿Por qué me está pasando esto? Sus palabras se perdieron en el aire frío de la noche. Es como si mi vida ya no me perteneciera. Un grupo de ejecutivos salió de un restaurante cercano, riendo y hablando de negocios. María se encogió en las sombras, intentando hacerse invisible. Sus risas le recordaban a Alejandro y su familia, a cómo la habían tratado como algo desechable. De repente, un mareo la obligó a sentarse en el suelo. El hambre y el cansancio comenzaban a pasarle factura. Sacó de su bolso una galleta que había guardado del trabajo esa mañana, su última comida. Tengo que ser fuerte, se dijo, partiendo la galleta en dos y guardando una mitad. Por ti, por mí, aunque no sepa cómo. Un policía comenzó a acercarse, y María sintió el pánico crecer en su pecho. Se levantó rápidamente, ignorando el mareo, y comenzó a caminar en dirección contraria. «Hey, espera», llamó el oficial, pero ella ya había doblado la esquina, su corazón latiendo desbocado. Las lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas mientras caminaba sin rumbo. Cada paso la alejaba más de su vida anterior, de sus sueños, de todo lo que alguna vez conoció. «Mamá», susurró en la oscuridad, «¿cómo pudiste echarme? Soy tu hija, tu pequeña». Un gato callejero se cruzó en su camino, maullando suavemente. María se agachó para acariciarlo, encontrando un extraño consuelo en el animal abandonado. «Al menos tú no me juzgas», le dijo al gato, que ronroneó bajo su caricia. «Tú entiendes lo que es estar solo, ¿verdad?». La luna se asomó entre las nubes, bañando la calle en una luz plateada. María observó su sombra alargada en el pavimento, sintiéndose como un fantasma en su propia vida. «¿Quién soy ahora?», preguntó al silencio de la noche. «Ya no soy la hija de nadie, no soy estudiante, no soy trabajadora, solo soy». Su voz se quebró mientras se deslizaba hasta el suelo, apoyando la espalda contra una pared fría. El gato se acurrucó junto a ella, ofreciendo un pequeño consuelo en medio de su desesperación silenciosa. La ciudad seguía su ritmo imparable a su alrededor, indiferente a su dolor, mientras María sentía como cada minuto la arrastraba más profundo en un abismo de incertidumbre y soledad. El amanecer comenzaba a teñir el cielo cuando María vio un auto familiar detenerse cerca. Su corazón dio un vuelco al reconocer a Alejandro bajando del vehículo. «María», llamó él, mirando a ambos lados antes de acercarse. «Te he estado buscando toda la noche». Ella se levantó lentamente, el gato callejero erizándose ante la presencia del recién llegado. «¿Ahora te importa?», susurró con voz quebrada. «Por favor, escúchame». Alejandro se acercó, su rostro mostrando una preocupación que María quería creer genuina. «He estado pensando, no puedo dejarte así. ¿Cómo me dejaste ayer frente a tu padre?». Las palabras salieron como dagas de su boca. Alejandro pasó una mano por su cabello perfectamente peinado. «Entiende», estaba asustado. «Pero ahora, tengo un plan. Te conseguí un apartamento en otra ciudad, lejos de aquí. Nadie tiene que enterarse». María lo miró fijamente, sintiendo como su último rastro de esperanza se desvanecía. «¿Quieres esconderme?». «Es lo mejor para todos», insistió él, sacando un sobre de su chaqueta. «Hay suficiente dinero aquí para que empieces una nueva vida. Podrás criar al bebé lejos de los chismes, y yo». «¿Y tú qué?», interrumpió María, su voz temblando de rabia. «¿Seguirás con tu vida perfecta mientras yo me escondo como si fuera una vergüenza?». María, sé razonable, su tono se volvió condescendiente.
Mi familia tiene una reputación que mantener. Mi padre está arreglando mi compromiso con la hija de un socio importante. No puedo. ¿No puedes qué? Las lágrimas corrían por sus mejillas. ¿No puedes hacerte responsable de tus actos? ¿No puedes ser un hombre de verdad? Tengo toda una vida planeada, exclamó él, perdiendo la compostura. No puedo tirar todo por la borda por un error. El silencio que siguió fue más doloroso que cualquier grito. María dio un paso atrás, protegiendo instintivamente su vientre. Un error, repitió en voz baja. ¿Eso es lo que soy para ti? ¿Lo que es este bebé? María, por favor, Alejandro intentó acercarse, extendiendo el sobre. Toma el dinero. Es lo mejor que puedo hacer. No, respondió ella, irguiéndose con una dignidad que no sabía que aún poseía. Tu dinero no puede comprar mi silencio ni tu conciencia. No seas estúpida, gritó él, agarrándola del brazo. ¿Qué vas a hacer sola? Nadie te va a ayudar. Prefiero estar sola que ser tu secreto sucio, respondió ella, soltándose de su agarre. Al menos así podré mirar a mi hijo a los ojos sin vergüenza. Alejandro la miró con una mezcla de frustración y desprecio. Te vas a arrepentir de esto, amenazó, regresando a su auto. Cuando la realidad te golpee, no vengas a buscarme. El rugido del motor al alejarse ahogó el sollozo que escapó del pecho de María. Se quedó allí, de pie en la acera, viendo cómo el último puente con su vida anterior se desvanecía en la distancia. No necesitamos su dinero, susurró a su vientre, aunque las lágrimas no dejaban de caer. Te prometo que encontraremos una manera. Aunque tenga que luchar contra el mundo entero. El gato callejero se frotó contra sus piernas, maullando suavemente, mientras los primeros rayos del sol iluminaban las calles vacías, marcando el inicio de otro día de incertidumbre y soledad. Con pasos pesados y el corazón aún más pesado, María se encontró frente a una casa familiar, el hogar de sus abuelos. La pequeña casa de paredes amarillas, donde tantos domingos felices había pasado en su infancia, ahora se alzaba como su última esperanza. Sus nudillos temblaron al tocar la puerta. Los segundos se arrastraron como horas hasta que escuchó pasos acercándose. ¿Quién es? La voz de su abuela, doña Rosa, sonó desde el otro lado. Abuelita, soy yo, María. La puerta se abrió lentamente. Su abuela la miró de arriba abajo, su expresión cambiando de sorpresa a preocupación. Dios mío, niña. ¿Qué te ha pasado? María intentó hablar, pero las palabras se ahogaron en lágrimas. Su abuela la hizo pasar rápidamente, llamando a su esposo. Antonio. Ven rápido. El abuelo apareció en el pasillo, su rostro arrugado contrayéndose al ver el estado de su nieta. Abuelitos. María comenzó, su voz apenas un susurro. Mamá me echó de casa, yo, estoy embarazada. El silencio que siguió fue ensordecedor. Vio cómo el rostro de su abuela se transformaba, como su abuelo cerraba los ojos con dolor. ¿Tu madre lo sabe?, preguntó doña Rosa, su voz temblorosa. Sí, por eso me echó. No tengo a dónde ir. ¿El padre? La voz de su abuelo sonó dura, irreconocible. Él no quiere saber nada. Doña Rosa se santiguó, murmurando oraciones en voz baja. Su abuelo comenzó a caminar de un lado a otro, como un león enjaulado. Antonio, susurró doña Rosa, es nuestra nieta. Es una vergüenza, explotó el anciano. Primero tu madre nos deshonra siendo madre soltera, y ahora tú. ¿Es que no aprendiste nada? Abuelo, por favor. María dio un paso hacia él, pero se detuvo al ver cómo retrocedía. No, dijo él, levantando una mano. No puedes quedarte aquí. ¿Qué dirán los vecinos? ¿La iglesia? Antonio, protestó doña Rosa, pero su voz carecía de convicción. Lo siento, Rosa, pero no podemos cargar con esto. Ya bastante tenemos con nuestros problemas. María observó cómo su abuela bajaba la mirada, derrotada.
El último refugio se desmoronaba frente a sus ojos. «Toma», susurró doña Rosa, presionando algunos billetes en su mano mientras su abuelo miraba hacia otro lado. «Es todo lo que puedo hacer». «Abuelita». Las lágrimas nublaron su visión. «Vete, María», la voz de su abuelo sonaba cansada. «Y no vuelvas hasta que hayas enderezado tu vida». La puerta se cerró suavemente, pero el sonido resonó en su corazón como un portazo. Se quedó allí, mirando la casa amarilla que una vez significó amor y seguridad, ahora convertida en otro recordatorio de su soledad. La noche comenzaba a caer, y con ella, el frío se intensificaba. María apretó los billetes en su mano, el último gesto de amor familiar que le quedaba, mientras las luces de la casa se apagaban una a una, dejándola en la oscuridad de una noche que parecía no tener fin. «Ya no me queda nadie», susurró al viento, su voz perdiéndose en el silencio de la calle. Las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo, indiferentes a su dolor, mientras ella emprendía nuevamente su camino hacia lo desconocido. Las sombras de la noche se extendían como garras sobre las calles mientras María buscaba un lugar seguro para descansar. El dinero de su abuela apenas alcanzaría para un par de días, y cada paso que daba la hundía más en la realidad de su nueva vida. «Disculpe», susurró a una mujer que dormía en un portal, envuelta en cartones. ¿Puedo quedarme aquí?» La mujer la miró con ojos cansados. «Primera noche en la calle, ¿verdad, niña?» María asintió, abrazándose a sí misma mientras el frío nocturno se colaba por su ropa. «Siéntate», la mujer se movió un poco, haciendo espacio. «Me llamo Carmen, como la Virgen, aunque de virgen ya no me queda nada», rió amargamente. Un ruido fuerte hizo que María se sobresaltara. «No te asustes», dijo Carmen. «Son solo los borrachos del bar de la esquina. Aprenderás a distinguir los sonidos peligrosos de los que no lo son». ¿Cómo se sobrevive aquí?», preguntó María, su voz temblando. «Día a día, niña. Día a día». Carmen la miró detenidamente. «Estás embarazada, ¿verdad?». María asintió, las lágrimas amenazando con caer nuevamente. «Escucha bien», Carmen se acercó más, susurrando. «No puedes quedarte mucho tiempo en un mismo lugar. Los depredadores están por todas partes, y una chica joven como tú, y en tu estado». Un grupo de hombres pasó cerca, silbando y haciendo comentarios obscenos. María se encogió, sintiendo el miedo trepar por su espalda. «Largo de aquí», gritó Carmen, amenazándolos con un palo. Los hombres se alejaron riendo. «Gracias», murmuró María. «No me agradezcas», respondió Carmen. «La calle es dura, pero hay códigos. Nos cuidamos entre nosotros, los que todavía conservamos algo de humanidad». El sonido de sirenas en la distancia hizo que ambas se tensaran. «La policía», explicó Carmen. «A veces nos echan de los portales. Hay que estar listas para moverse rápido». María sintió un dolor en el estómago. No había comido en todo el día. «Toma», Carmen sacó un pedazo de pan de su bolsa. «No es mucho, pero...». «No puedo aceptarlo», protestó María. «Come», insistió Carmen. «Tu bebé lo necesita. Mañana te enseñaré dónde dan comida gratis en las iglesias». Las lágrimas finalmente corrieron por las mejillas de María mientras mordía el pan. «Nunca pensé que terminaría así». «Nadie lo piensa, niña», Carmen miró hacia el cielo estrellado. «Yo era maestra, ¿sabes? Tenía una vida normal, hasta que la vida decidió otra cosa». Un gato callejero, el mismo que había seguido a María, apareció de repente, frotándose contra sus piernas. «Mira», sonrió Carmen. «Parece que ya tienes un guardián». «Es el único que no me ha rechazado», susurró María, acariciando al animal. «La noche es larga», dijo Carmen, acomodando los cartones. «Intenta dormir un poco. Yo vigilaré». María se acurrucó, usando su bolso como almohada. El gato se acomodó junto a ella, proporcionando un poco de calor. «Carmen»,
susurró en la oscuridad. Sí, niña. ¿Crees que algún día las cosas mejorarán? Hubo un largo silencio antes de que Carmen respondiera. La esperanza es lo último que se pierde en la calle. A veces, es lo único que nos mantiene vivos. El sonido de la ciudad nocturna se convirtió en una extraña nana, mientras María cerraba los ojos, intentando no pensar en lo que traería el mañana. Su mano descansaba protectoramente sobre su vientre, mientras el gato ronroneaba suavemente a su lado, un pequeño consuelo en medio de la inmensa soledad de la noche. El amanecer encontró a María caminando junto a Carmen hacia una iglesia donde repartían desayuno. Sus pasos se detuvieron abruptamente cuando vio a un hombre de traje corriendo, dejando caer una carpeta marrón sin notarlo. «Señor», llamó María instintivamente, pero el hombre ya había doblado la esquina. «Déjalo», susurró Carmen. «En la calle, todo lo que encuentras es una bendición». María se acercó lentamente a la carpeta caída. El cuero fino y el papel membretado gritaban, «importante». Sus manos temblaron al recogerla. «Mira esto», exclamó Carmen, asomándose sobre su hombro. «Son documentos de una empresa, y hay cheques». «Debe ser muy importante para alguien», murmuró María, pasando las páginas con cuidado. Un titular en uno de los documentos captó su atención: «Fusión empresarial millonaria, documentos confidenciales». «Niña», los ojos de Carmen brillaron con una mezcla de esperanza y preocupación. «Con esto podrías negociar. Pedir una recompensa». María sintió el peso de la carpeta en sus manos, como si sostuviera el destino mismo. «No», respondió suavemente. «No puedo». «Pero María, piensa en tu bebé. Con ese dinero podrías». «Convertirme en lo que todos piensan que soy», interrumpió María. «¿Una oportunista?». El gato callejero maulló a sus pies, como apoyando su decisión. «Hay una dirección aquí», señaló María. «Empresas González y Asociados». «María, por favor, piénsalo bien», insistió Carmen. «La calle es dura, y en tu estado». María acarició su vientre suavemente. «Quiero que mi hijo sepa que su madre, aunque no tenía nada, mantuvo su dignidad». Un hombre con traje pasó corriendo nuevamente por la calle, claramente agitado, revisando el suelo desesperadamente. «Es él», susurró María. «El que perdió la carpeta». «Si vas a devolverla», dijo Carmen con resignación, «al menos hazlo en la oficina. Así sabrán que fuiste tú quien la encontró». María asintió, abrazando la carpeta contra su pecho. «¿Me acompañas?». Carmen negó con la cabeza. «Ese no es mi mundo, niña. Pero te esperaré aquí». «Gracias, Carmen», María la abrazó. «Por todo». «Solo, cuídate», respondió la mujer. «Y si las cosas no salen bien, ya sabes dónde encontrarme». María comenzó a caminar hacia la dirección en los documentos, el gato siguiéndola fielmente. El edificio de cristal y acero se alzaba imponente contra el cielo matutino, como un gigante que podría tragarla entera. «Vamos allá», susurró a su vientre, mientras subía los escalones de entrada. Quizás esto signifique algo». El guardia de seguridad la miró con desconfianza cuando entró, su uniforme arrugado y sucio contrastando con el lujo del lobby. «¿Puedo ayudarla?», preguntó con tono suspicaz. María levantó la carpeta con manos temblorosas. «Encontré esto, creo que es importante». El guardia abrió los ojos con sorpresa al ver el logo de la empresa. Tomó su teléfono rápidamente. «Señor González», dijo al aparato. «Hay alguien aquí que encontró los documentos de la fusión». María esperó, su corazón latiendo fuertemente, mientras el destino tejía sus hilos invisibles en aquel lobby de cristal y mármol. El ascensor se abrió en el último piso, y María fue escoltada por él. Guardia hasta una oficina imponente. Sus piernas temblaban mientras caminaba sobre la alfombra cara, consciente de sus zapatos sucios dejando pequeñas marcas. «Espere aquí», indicó el guardia, señalando una silla de cuero. Los minutos pasaron como horas.
María observaba su reflejo distorsionado en los ventanales, una chica desarreglada en medio de tanto lujo. Sus manos aferraban la carpeta como si fuera un escudo. La puerta se abrió de golpe, y un hombre mayor entró apresuradamente. Sus ojos se clavaron inmediatamente en la carpeta. ¿Usted la encontró?, preguntó, su voz grave llenando la habitación. Sí, señor, respondió María, levantándose con dificultad. En la calle, hace una hora. ¿La ha abierto? Su tono era cortante, suspicaz. María tragó saliva. Sí, señor. Para saber a dónde debía traerla. El hombre la estudió detenidamente, notando su estado, su ropa, las ojeras bajo sus ojos. ¿Sabe lo que contiene esta carpeta? Documentos de una fusión empresarial, respondió con honestidad. Y, cheques. Millones en cheques, corrigió él. ¿Por qué la devolvió? María levantó la mirada, encontrando los ojos del empresario. Porque no era mía. Un silencio pesado llenó la oficina. El hombre caminó hasta su escritorio, abrió un cajón y sacó su chequera. ¿Cuánto quiere?, preguntó secamente. Nada, señor, respondió María, su voz temblando pero firme. Solo quería hacer lo correcto. El empresario la miró con sorpresa. ¿Nada? ¿Una chica en su condición rechaza una recompensa? María instintivamente protegió su vientre con una mano. Mi situación no cambia lo que está bien y lo que está mal, señor. Interesante, murmuró él, reclinándose en su silla. ¿Tiene trabajo? No, señor. Ya no. ¿Casa? María bajó la mirada, las lágrimas amenazando con caer. Tampoco. Y aún así, continuó él, decidió ser honesta. Mi bebé merece una madre de la que pueda estar orgulloso, susurró ella. El empresario se levantó lentamente, caminando hacia la ventana. ¿Sabe? En todos mis años en los negocios, he visto a personas vender su alma por mucho menos que lo que contenía esa carpeta. Se giró para mirarla. La honestidad es rara en este mundo, señorita. María, completó ella. María Suárez. Señorita Suárez, continuó él, ¿le gustaría trabajar aquí? María parpadeó, confundida. ¿Trabajar aquí? Necesito personas honestas, explicó. Personas que hagan lo correcto incluso cuando nadie las está mirando. Pero yo. María miró su estado, su ropa sucia. No me importa su pasado, interrumpió él. Me importa su carácter. Y acaba de demostrar más carácter que muchos de mis ejecutivos. Las lágrimas finalmente corrieron por las mejillas de María, pero esta vez eran diferentes. Eran lágrimas de esperanza. Gracias, señor, susurró. Yo no lo defraudaré. Lo sé, respondió él, esbozando una pequeña sonrisa. Ahora, hablemos de su futuro. El sol de la mañana entraba por los ventanales, bañando la oficina en una luz dorada. María sintió que, por primera vez en días, podía respirar. Su decisión de ser honesta, contra todo pronóstico, había abierto una puerta que ni siquiera sabía que existía. El señor González observó a María con una mezcla de curiosidad y cautela mientras ella permanecía de pie, aún desconcertada por el giro que había dado su vida en cuestión de minutos. Siéntate, por favor, indicó él, señalando una silla frente a su escritorio. Tenemos mucho que discutir. María se acomodó con cuidado, consciente de su apariencia desaliñada en contraste con el lujoso mobiliario. Antes de proceder, comenzó González, su voz grave y medida, necesito saber más sobre ti. ¿Cómo acabaste en la calle? María tragó saliva, sus manos acariciando instintivamente su vientre. Es una larga historia, señor. Tenemos tiempo, respondió él, reclinándose en su silla. Con voz temblorosa, María comenzó a relatar su historia. Habló de su trabajo como empleada doméstica, del abuso que sufrió, de cómo su familia la había rechazado. Con cada palabra, la expresión de González se volvía más seria.
Y así fue como terminé en la calle, concluyó María, limpiándose una lágrima rebelde. González permaneció en silencio por unos momentos, procesando la información. Luego, para sorpresa de María, se levantó y caminó hacia la ventana, dándole la espalda. ¿Sabes? Hace muchos años, yo también estuve al borde del abismo, dijo en voz baja. Nadie apostaba por mí. Pero alguien me dio una oportunidad, y eso lo cambió todo. Se giró para mirarla directamente. Ahora, la pregunta es, ¿estás dispuesta a aprovechar esta oportunidad, María? Sí, señor, respondió ella con firmeza, a pesar del nudo en su garganta. Haré lo que sea necesario. González asintió lentamente. Bien. Porque no será fácil. Tendrás que aprender mucho en poco tiempo. ¿Estás lista para el desafío? Estoy lista, afirmó María, irguiéndose en la silla. Excelente, dijo González, volviendo a su escritorio. Sacó unos documentos de un cajón y los colocó frente a ella. Este es un contrato temporal. Te dará acceso a un pequeño apartamento de la empresa y un salario básico para empezar. María miró los papeles con asombro, sus manos temblando al tocarlos. Pero, continuó González, su tono volviéndose más serio, necesito saber que puedo confiar en ti completamente. Lo que viste en esa carpeta es información muy sensible. ¿Entiendes lo que eso significa? María asintió solemnemente. Sí, señor. No diré una palabra a nadie. Bien, respondió él, esbozando una pequeña sonrisa. Porque si demuestras ser tan leal y trabajadora como honesta, tu futuro aquí podría ser muy brillante. De repente, María sintió un mareo y tuvo que agarrarse al borde del escritorio para no caer. ¿Estás bien?, preguntó González, alarmado. Sí, es solo que... María dudó, avergonzada. No he comido nada desde ayer. La expresión de González se suavizó. Presionó un botón en su teléfono. Sandra, por favor, trae algo de comer para la señorita Suárez. Y llama a Recursos Humanos. Necesitamos procesar un contrato urgente. Mientras esperaban, González la miró con una mezcla de compasión y respeto. María, lo que has hecho hoy, viniendo aquí, siendo honesta a pesar de tu situación, eso habla mucho de ti. No lo olvidaré. María sintió que las lágrimas volvían a sus ojos, pero esta vez eran de gratitud y esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que tal vez, solo tal vez, el futuro podría ser un poco más brillante para ella y su bebé. Gracias, señor González, susurró. No lo defraudaré. Lo prometo. El sol de la mañana iluminaba la oficina, proyectando un halo dorado alrededor de María. En ese momento, mientras firmaba los papeles que cambiarían su vida, sintió que quizás, después de todo, los milagros sí existían. Con el contrato firmado y un plato de comida caliente frente a ella, María se sentía como si estuviera viviendo un sueño. El señor González la observaba con una mezcla de curiosidad y compasión mientras ella comía con avidez. María, dijo suavemente, interrumpiendo sus pensamientos, hay algo más que necesito que sepas sobre los documentos que me devolviste. Ella levantó la mirada, sintiendo un nudo en el estómago. ¿Acaso había cometido algún error? Esos papeles, continuó González, inclinándose hacia adelante, contienen información que podría cambiar el destino de muchas personas. No solo de nuestra empresa, sino de toda la ciudad. María dejó el tenedor sobre el plato, su curiosidad superando momentáneamente su hambre. ¿Qué quiere decir, señor? González se levantó y caminó hacia la ventana, su silueta recortada contra el horizonte de la ciudad. La fusión que estamos planeando no es solo una transacción comercial. Es un proyecto que podría generar miles de empleos, pero también... Hizo una pausa, como si pesara sus palabras. También podría dejar a muchos sin hogar si no se maneja correctamente. El corazón de María dio un vuelco. Pensó en Carmen y en las otras personas que había conocido en las calles. ¿Sin hogar? ¿Cómo?
González se giró para mirarla, sus ojos cargados de una emoción que María no pudo descifrar. El área donde planeamos construir es un barrio antiguo. Muchas familias tendrán que ser reubicadas. María sintió un escalofrío recorrer su espalda. Pero, señor, ¿eso es justo? La justicia, María, a veces es un concepto complicado en los negocios, respondió él, su voz cargada de una tristeza que parecía venir de muy adentro. Por eso necesito personas como tú. Personas que no hayan olvidado lo que significa hacer lo correcto. Se acercó a ella y puso una mano sobre la carpeta. Estos documentos contienen los planes detallados. Planes que podrían ser modificados para minimizar el impacto en las familias afectadas. Pero necesito a alguien en quien pueda confiar para ayudarme a revisarlos, alguien que entienda lo que está en juego. María miró la carpeta, sintiendo el peso de la responsabilidad caer sobre sus hombros. ¿Yo? Pero señor, yo no sé nada de negocios o construcción. Pero sabes lo que es estar en la calle, lo que es perder tu hogar, respondió González, su voz suave pero firme. Esa perspectiva es invaluable para mí en este momento. María sintió que las lágrimas amenazaban con volver a sus ojos. Miró la carpeta, luego a González, y finalmente a su propio vientre. Pensó en su bebé, en el futuro que quería darle, y en todas las personas que podrían verse afectadas por lo que esos papeles contenían. ¿Qué dices, María?, preguntó González. ¿Estás dispuesta a ayudarme a hacer lo correcto, no solo por la empresa, sino por la gente de esta ciudad? María tomó una respiración profunda, sintiendo el peso de la decisión sobre sus hombros. Con manos temblorosas, pero con determinación en su mirada, alcanzó la carpeta. Sí, señor González, respondió, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. Haré todo lo posible para ayudar. González sonrió, una sonrisa que parecía mezclar alivio y esperanza. Entonces, María, comencemos. Tenemos mucho trabajo por delante. Mientras abría la carpeta, María sintió que estaba a punto de embarcarse en algo mucho más grande que ella misma. El futuro, que hace solo unas horas parecía tan oscuro e incierto, ahora se abría ante ella lleno de posibilidades y responsabilidades. Con una mano sobre su vientre y la otra sobre los documentos, se preparó para sumergirse en un mundo que nunca había imaginado, pero en el que ahora tenía la oportunidad de hacer una diferencia real. Una tarde, mientras revisaba los documentos en la oficina del señor González, María se encontró luchando con una serie de números y términos que apenas comprendía. Señor González, dijo, frotándose los ojos cansados, no estoy segura de entender cómo estos planes afectarán realmente a las familias del barrio. González la miró por encima de sus gafas, una expresión de comprensión en su rostro. A veces, María, los números no cuentan toda la historia. ¿Qué te parece si vamos a ver el lugar por nosotros mismos? María lo miró sorprendida. ¿De verdad? Por supuesto, respondió él, poniéndose de pie. A veces, para tomar las decisiones correctas, hay que pisar el terreno. Horas después, María se encontraba caminando por las calles del barrio que podría ser demolido. Las casas viejas pero llenas de vida, los niños jugando en las aceras, los ancianos sentados en sus pórticos, todo le recordaba a la vida que había dejado atrás, y a la gente que había conocido en las calles. Mira, María, dijo González, señalando a una familia que cenaba en su jardín. Esas son las vidas que nuestras decisiones afectarán. María sintió un nudo en la garganta. Señor, no podemos simplemente destruir sus hogares. Tiene que haber otra manera. González asintió, una sonrisa triste en su rostro. Ese es exactamente el tipo de perspectiva que necesitaba. Ahora, ¿qué sugieres? María miró a su alrededor, su mente trabajando a toda velocidad. ¿Y si en lugar de demoler, renovamos? Podríamos mejorar las viviendas existentes, crear empleos. Para la gente local en el proceso. Los ojos de González se iluminaron. Continúa. Podríamos integrar el nuevo desarrollo con el barrio existente, siguió María, su voz ganando confianza. Crear espacios comunes,
parques, centros comunitarios. María, interrumpió González, poniendo una mano en su hombro, creo que acabas de dar con la solución que estábamos buscando. En ese momento, una mujer mayor se acercó a ellos, curiosa por su presencia. ¿Puedo ayudarles en algo? María la miró, reconociendo en ella la misma dignidad que había visto en Carmen. En realidad, señora, creo que usted nos está ayudando más de lo que imagina. González extendió su mano hacia la mujer. Buenas tardes, señora. Somos de Empresas González y Asociados, y nos gustaría hablar con usted y sus vecinos sobre el futuro de este barrio. Mientras la mujer los invitaba a su casa para tomar un café, María sintió una oleada de emoción. Por primera vez, entendió realmente el poder que tenía en sus manos para cambiar vidas, no solo la suya, sino la de toda una comunidad. Señor González, susurró mientras seguían a la mujer, gracias por darme esta oportunidad. Prometo que no la desperdiciaré. González le devolvió la mirada, una mezcla de orgullo y esperanza en sus ojos. No, María. Gracias a ti por recordarnos lo que realmente importa en los negocios, las personas. Mientras entraban en la modesta casa, María sintió que estaba a punto de ser parte de algo verdaderamente significativo. Su mano descansó sobre su vientre creciente, y por primera vez en mucho tiempo, sintió una verdadera esperanza por el futuro, no solo para ella y su bebé, sino para toda una comunidad que ahora dependía, en parte, de sus decisiones. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. María, con su vientre cada vez más prominente, se encontraba ahora en una oficina propia, aunque modesta, en el edificio de Empresas González y Asociados. Su escritorio estaba cubierto de planos, propuestas y cartas de los residentes del barrio que ahora conocía tan bien. Una mañana, mientras revisaba unos documentos, sintió una patada de su bebé. Sonrió, colocando una mano sobre su abdomen. Buenos días a ti también, pequeño, susurró. Un golpe suave en la puerta la sacó de sus pensamientos. Era Sandra, la asistente del señor González. María, el jefe quiere verte en su oficina, dijo con una sonrisa cálida. Con un suspiro, María se levantó, alisando su falda de maternidad. Aún le costaba creer lo mucho que había cambiado su vida en tan poco tiempo. Al entrar en la oficina de González, notó inmediatamente la tensión en el ambiente. El empresario estaba de pie junto a la ventana, su postura rígida. ¿Me llamó, señor González?, preguntó María, con una mezcla de curiosidad y preocupación. Él se giró lentamente, su rostro una máscara de seriedad. María, tenemos un problema. El corazón de María dio un vuelco. ¿Qué sucede? González le tendió un periódico. El titular gritaba, escándalo en Empresas González, sobornos en el proyecto de renovación urbana. María sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Pero, esto no es cierto. Hemos sido completamente transparentes. Lo sé, respondió González, su voz cansada. Pero alguien está intentando sabotear nuestro proyecto. Alguien que preferiría ver ese barrio demolido y convertido en un complejo de lujo. María se dejó caer en una silla, su mente dando vueltas. Todo por lo que habían trabajado, todas las promesas hechas a los residentes del barrio, todo estaba en peligro. ¿Qué podemos hacer?, preguntó, su voz apenas un susurro. González la miró fijamente. Necesito que seas mis ojos y oídos, María. Conoces a la gente del barrio, confían en ti. Necesitamos descubrir quién está detrás de esto antes de que sea demasiado tarde. María sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Pensó en las familias que había conocido, en sus esperanzas y sueños. No podía defraudarlos. Lo haré, dijo con determinación. Descubriré la verdad, señor González. No dejaré que destruyan lo que hemos construido. González asintió, una pequeña sonrisa de alivio cruzando su rostro. Sabía que podía contar contigo, María. Pero ten cuidado. Quien sea que esté detrás de esto, es poderoso y no se detendrá ante nada. María se puso de pie,
una mano protectora sobre su vientre. No se preocupe por mí, señor. He enfrentado cosas peores. Mientras salía de la oficina, María sintió una mezcla de miedo y determinación. Su nueva vida, el futuro de su bebé y el destino de todo un barrio dependían de ella. Pero por primera vez en su vida, se sentía preparada para el desafío. Vamos, pequeño, susurró a su bebé. Tenemos un misterio que resolver y una comunidad que salvar. Con paso firme, María se dirigió hacia el ascensor, lista para sumergirse en una investigación que podría cambiarlo todo. El futuro era incierto, pero estaba decidida a luchar por lo que era correcto, sin importar el costo. María se encontraba ahora en un mundo completamente nuevo. La oficina bullía de actividad a su alrededor, el sonido de teléfono sonando y el tecleo incesante de computadoras creaban una sinfonía de negocios que aún le resultaba ajena. María, necesito esos informes para la reunión de las 2, dijo Rodrigo, uno de los ejecutivos, pasando rápidamente junto a su escritorio. Ella asintió, su corazón latiendo con fuerza. Aún no se acostumbraba a la velocidad y la presión del mundo corporativo. Sus manos temblaron ligeramente mientras buscaba los archivos en su computadora. Tranquila, se dijo a sí misma en voz baja. Puedes hacerlo. De repente, sintió una patada de su bebé, como si le estuviera dando ánimos. Sonrió, acariciando su vientre. Gracias, pequeño, susurró. Lo haremos juntos. Mientras imprimía los informes, no pudo evitar notar las miradas de algunos de sus compañeros. Algunos la observaban con curiosidad, otros con desdén apenas disimulado. Ser una embarazada soltera en un ambiente tan competitivo no era fácil. ¿Necesitas ayuda con eso?, preguntó Sandra, la asistente del señor González, acercándose a su escritorio. María le sonrió agradecida. Gracias, Sandra. Aún estoy aprendiendo a manejar todo esto. Sandra le devolvió la sonrisa. No te preocupes, todos empezamos alguna vez. Además, añadió bajando la voz, estás haciendo un trabajo increíble con el proyecto del barrio. El señor González no deja de hablar de tus ideas. Esas palabras llenaron a María de una mezcla de orgullo y nerviosismo. Estaba a punto de responder cuando la voz del señor González resonó por el pasillo. María. Te necesito en la sala de juntas, ahora. Con el corazón en la garganta, María se levantó, alisando su falda de maternidad y tomando los informes. Mientras caminaba hacia la sala de juntas, sentía todas las miradas sobre ella. Al entrar, se encontró frente a un grupo de ejecutivos de traje, todos mirándola expectantes. El señor González estaba de pie junto a una pantalla grande. Caballeros, dijo González, les presento a María Suárez. Ella es la mente detrás de nuestra nueva estrategia para el proyecto de renovación urbana. María sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. No estaba preparada para esto. María, continuó González, ¿podrías explicarnos tu propuesta? Por un momento, María se quedó paralizada. Miró a los rostros serios a su alrededor, luego a González, quien le dio un asentimiento de ánimo. Respiró hondo y comenzó a hablar. Nuestra propuesta se basa en la idea de que el verdadero valor de un barrio no está en sus edificios, sino en su gente, comenzó, su voz ganando fuerza con cada palabra. En lugar de demoler y reconstruir, proponemos renovar y revitalizar. Mientras hablaba, María sintió cómo su nerviosismo se transformaba en pasión. Habló de las familias que había conocido, de sus sueños y esperanzas. Explicó cómo el proyecto podría mejorar vidas sin destruir hogares. Cuando terminó, hubo un momento de silencio. Luego, para su sorpresa, uno de los ejecutivos comenzó a aplaudir. Otros se unieron. Impresionante, señorita Suárez, dijo uno de ellos. Nunca había visto el proyecto desde esta perspectiva. María miró a González, quien sonreía con orgullo. En ese momento, sintió que quizás, solo quizás, realmente pertenecía a este nuevo mundo. Mientras salía de la sala de juntas, con el corazón aún latiendo rápidamente,
María se dio cuenta de que había dado un paso más en su nuevo camino. Un camino que, aunque desafiante, prometía un futuro brillante para ella y su bebé. Lo hicimos, pequeño, susurró, acariciando su vientre. Y esto es solo el comienzo. Los días siguientes a la presentación fueron un torbellino para María. Se encontraba inmersa en un mundo de reuniones, presentaciones y negociaciones que jamás habría imaginado. Una tarde, mientras revisaba unos documentos en su oficina, el señor González entró sin previo aviso. María, ¿tienes un momento?, preguntó, su voz cargada de una seriedad que la hizo estremecerse. Por supuesto, señor González, respondió ella, intentando ocultar su nerviosismo. González cerró la puerta tras de sí y se sentó frente a ella. He estado observando tu trabajo estas últimas semanas, comenzó, su mirada fija en ella. Y tengo que decir que estoy impresionado. María sintió una mezcla de alivio y orgullo, pero la expresión de González le indicaba que había más. Sin embargo, continuó él, he notado que aún luchas con algunos aspectos del negocio. Los números, las estrategias financieras. María bajó la mirada, sintiendo una punzada de vergüenza. Lo sé, señor. Estoy haciendo todo lo posible por aprender, pero... No, interrumpió González, levantando una mano. No es una crítica, María. Es una oportunidad. Ella lo miró, confundida. ¿Una oportunidad? González sonrió, una sonrisa que le recordó a María a un padre orgulloso. Quiero ser tu mentor, María. Veo un gran potencial en ti, una perspectiva fresca que esta empresa necesita desesperadamente. Pero necesitas pulir tus habilidades. María sintió que su corazón se aceleraba. ¿Usted quiere enseñarme? Exactamente, asintió González. Pasarás tiempo conmigo, aprenderás los entresijos del negocio, cómo tomar decisiones difíciles, cómo navegar en este mundo corporativo sin perder tu esencia. Las lágrimas amenazaban con brotar de los ojos de María. Señor González, yo no sé qué decir. Di que sí, respondió él con una sonrisa. Porque créeme, María, algún día dirigirás proyectos mucho más grandes que este. Y quiero asegurarme de que estés preparada. María asintió, incapaz de contener la emoción. Sí, por supuesto que sí. Gracias, señor González. Bien, dijo él, poniéndose de pie. Empezamos mañana. ¿Y María? Sí. Nunca olvides de dónde vienes. Esa perspectiva, esa empatía que tienes, es tu mayor fortaleza. No dejes que este mundo te la quite. Mientras González salía de su oficina, María se quedó sentada, abrumada por la emoción. Miró por la ventana, hacia la ciudad que una vez la había rechazado y que ahora le ofrecía una oportunidad que nunca soñó tener. ¿Oíste eso, pequeño?, susurró a su vientre. Parece que mamá tiene mucho que aprender. Pero te prometo que cada paso que dé, cada cosa que aprenda, será para darte un futuro mejor. En ese momento, María sintió que estaba al borde de algo grande, algo que cambiaría su vida para siempre. El camino por delante sería difícil, lleno de desafíos y obstáculos, pero por primera vez en su vida, se sentía verdaderamente preparada para enfrentarlos. Con una nueva determinación brillando en sus ojos, María volvió a sus documentos. Tenía mucho que aprender, y estaba lista para cada lección que el futuro le deparara. A medida que María se sumergía más profundamente en su nuevo rol, los recuerdos de su vida anterior comenzaron a aflorar con más frecuencia. Una tarde, mientras caminaba por el barrio que estaban renovando, se detuvo frente a una casa pequeña y deteriorada, muy similar a la que alguna vez llamó hogar. De repente, una oleada de emociones la golpeó. Con fuerza. Las risas de sus hermanos pequeños, el olor del café de su madre por la mañana, incluso los gritos de su padrastro, todo volvió a ella en un instante. «María, ¿estás bien?». La voz del señor González la sacó de sus pensamientos. Ella parpadeó, dándose cuenta de que tenía lágrimas en los ojos. «Sí, yo solo estaba recordando».
González la miró con comprensión. A veces, el pasado nos alcanza cuando menos lo esperamos. María asintió, acariciando su vientre inconscientemente. Es solo que, todo esto me recuerda a mi antigua vida. A veces me pregunto cómo estarán mis hermanos, mi madre. ¿Has pensado en contactarlos?, preguntó González suavemente. María negó con la cabeza. No sé si podría soportar otro rechazo. Además, ¿qué les diría? Hola, soy la hija que echaron a la calle, pero ahora trabajo en una gran empresa. González puso una mano en su hombro. A veces, María, el perdón es más para nosotros que para los demás. Cargar con ese dolor no te hace bien, ni a ti ni a tu bebé. Las palabras de González resonaron en su interior. María miró a su alrededor, a las casas que estaban ayudando a renovar, a las familias cuyas vidas estaban cambiando para mejor. Tal vez. Comenzó, su voz apenas un susurro, tal vez podría escribirles una carta. Solo para que sepan que estoy bien. González sonrió. Creo que es una excelente idea. Y recuerda, María, tu pasado es parte de quién eres. No lo niegues, úsalo para ser más fuerte, más compasiva. En ese momento, una mujer mayor se acercó a ellos, su rostro arrugado iluminado por una sonrisa. María, querida. Venga, quiero mostrarle cómo quedó mi casa después de las reparaciones. María sonrió, sintiendo una calidez en su pecho. Voy en un momento, doña Carmen. Mientras seguía a la anciana, María sintió que algo dentro de ella comenzaba a sanar. El pasado, con todos sus dolores y alegrías, era parte de su historia. Y ahora, con cada vida que tocaba, con cada decisión que tomaba en su nuevo trabajo, estaba escribiendo un nuevo capítulo. Gracias, señor González, dijo, volviéndose hacia su mentor. Por recordarme que nuestras experiencias, buenas y malas, nos hacen quienes somos. González asintió con una sonrisa paternal. Ahora ve, María. Hay mucho trabajo por hacer y muchas vidas por cambiar. Incluida la tuya. Mientras entraba en la casa recién renovada, escuchando las risas y la gratitud de sus habitantes, María sintió que, por primera vez en mucho tiempo, estaba en paz con su pasado y emocionada por su futuro. El bebé dio una patadita, como si estuviera de acuerdo, y María sonrió, lista para enfrentar cualquier desafío que el destino le tuviera preparado. ¡Ay, no!, murmuró María, agachándose con dificultad para recoger los papeles. Entre los documentos, una fotografía vieja y arrugada captó su atención. La imagen mostraba a un hombre joven, sonriente, con un brazo alrededor de una mujer que se parecía sorprendentemente a mamá, susurró María, su corazón acelerándose. Con manos temblorosas, giró la foto. En el reverso, una inscripción descolorida decía, Eduardo y Rosa, 1990. María sintió que le faltaba el aire. Eduardo, el nombre de su padre biológico, el hombre que nunca conoció, el que su madre se negaba a mencionar. No puede ser, murmuró, estudiando el rostro del hombre en la foto. De repente, la realización la golpeó como un rayo. Esos ojos, esa sonrisa, eran los mismos que veía todos los días en ¿Señor González? La voz de María era apenas un susurro. Como si lo hubiera invocado, la puerta de su oficina se abrió y el señor González entró. María, necesito que revises estos. Se detuvo en seco al ver la expresión en el rostro de María y la foto en sus manos. ¿Dónde encontraste eso?, preguntó, su voz repentinamente ronca. María levantó la mirada, sus ojos llenos de confusión y emoción. Señor González, ¿quién es este hombre en la foto? González se acercó lentamente, como si estuviera viendo un fantasma. Tomó la foto con manos temblorosas. Este soy yo, dijo suavemente. Hace muchos años. Y esta mujer. Es mi madre, completó María, su voz quebrándose. El silencio que siguió fue ensordecedor. María sentía que el mundo giraba a su alrededor, mientras miles de preguntas inundaban su mente. ¿Lo sabía?
Preguntó finalmente, las lágrimas amenazando con caer. ¿Sabía quién era yo desde el principio? González se dejó caer en una silla, su rostro una mezcla de emociones. No, María. No lo sabía. Pero siempre hubo algo en ti, algo familiar que no podía explicar. María se llevó una mano al vientre, sintiendo a su bebé moverse, como si pudiera sentir la intensidad del momento. Entonces, usted es. No pudo terminar la frase. Parece que soy tu padre, María, dijo González, su voz cargada de emoción. Un padre que no sabía que tenía una hija maravillosa. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de María ahora. Toda su vida, todos los giros del destino que la habían llevado a este momento. ¿Qué significa esto ahora?, preguntó, su voz apenas un susurro. González se levantó, acercándose a ella con cautela. Significa, María, que el destino nos ha dado una segunda oportunidad. Una oportunidad para ser la familia que siempre debimos ser. María lo miró, viendo en sus ojos el mismo dolor, la misma esperanza que ella sentía. Sin pensarlo, se lanzó a sus brazos, sollozando. Papá, susurró, la palabra sonando extraña y perfecta al mismo tiempo. González la abrazó con fuerza, sus propias lágrimas mezclándose con las de ella. Mi hija, respondió, su voz llena de amor y arrepentimiento. Mi hermosa hija. Mientras el sol se ponía fuera de la ventana, padre e hija permanecieron abrazados, conscientes de que sus vidas acababan de cambiar para siempre. El futuro era incierto, lleno de preguntas y desafíos, pero por primera vez, María sintió que realmente pertenecía a algún lugar, a alguien. Y esa sensación, más que cualquier éxito profesional, era el verdadero milagro que había estado esperando toda su vida. Papá, comenzó, la palabra aún sonando extraña en sus labios, ¿qué pasó entre tú y mi madre? ¿Por qué nunca supe de ti? González suspiró profundamente, sus ojos perdidos en el pasado. Tu madre y yo éramos muy jóvenes, María. Yo acababa de heredar la empresa de mi padre y estaba abrumado por la responsabilidad. Rosa, tu madre, ella quería una vida simple, una familia. María escuchaba atentamente, su corazón latiendo con fuerza. Tuvimos una pelea terrible, continuó González. Yo le dije cosas horribles, cosas de las que me he arrepentido cada día desde entonces. Ella se fue, y yo fui demasiado orgulloso para buscarla. Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de María. Pero, ¿nunca supiste que estaba embarazada? González negó con la cabeza, el dolor evidente en su rostro. No, nunca lo supe. Y esa es la carga que llevaré conmigo para siempre. Si lo hubiera sabido. De repente, el teléfono de la oficina sonó, interrumpiendo el momento. González respondió, su rostro cambiando de emoción a preocupación en segundos. Entiendo. Estaré allí de inmediato, dijo antes de colgar. Se volvió hacia María, su expresión grave. Ha habido un problema con el proyecto del barrio. Parece que alguien ha estado saboteando nuestros esfuerzos. María se puso de pie, alarmada. ¿Qué? ¿Cómo? No lo sé con certeza, pero tenemos que ir allá ahora mismo, respondió González, tomando su chaqueta. Mientras se dirigían al barrio en el auto de González, María no podía dejar de pensar en la conversación interrumpida, en los secretos del pasado y en cómo todo se entrelazaba con su presente. Al llegar, se encontraron con un grupo de residentes agitados y varios trabajadores de la construcción discutiendo acaloradamente. Señor González, gritó uno de los residentes. Nos mintieron. Van a demoler nuestras casas después de todo. María miró a su padre, confundida. ¿De qué están hablando? González parecía igualmente perplejo. No sé, pero vamos a averiguarlo. Se acercaron al grupo, y María notó unos papeles que circulaban entre la gente. Logró tomar uno y lo que vio la dejó helada. Era un plan de demolición con el logo de la empresa, aparentemente firmado por González. Esto es una falsificación, declaró María,
mirando a su padre en busca de confirmación. González asintió, su rostro una mezcla de ira y determinación. Alguien está intentando sabotear todo por lo que hemos trabajado. En ese momento, María vio una figura familiar al borde de la multitud. Era Alejandro, el hijo del antiguo jefe de María, observando la escena con una sonrisa de satisfacción. «Papá», susurró María, su corazón latiendo con fuerza. «Creo que sé quién está detrás de esto». González siguió su mirada y su expresión se endureció. «Parece que tenemos un misterio que resolver, hija mía. Y mucho en juego». María asintió, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. El pasado y el presente se estaban entrelazando de formas que nunca imaginó, y ahora, más que nunca, necesitaba ser fuerte. No solo por ella y su bebé, sino por toda la comunidad que confiaba en ellos. «Vamos a llegar al fondo de esto», dijo con firmeza. «Juntos». Mientras se preparaban para enfrentar la tormenta que se avecinaba, María sintió a su bebé moverse, como si le diera fuerzas. Con su padre a su lado y la verdad de su lado, estaba lista para luchar por el futuro que todos merecían. La tensión en el aire era palpable mientras María y González se enfrentaban a la multitud enojada. Alejandro, con una sonrisa maliciosa, se acercó lentamente. «Vaya, vaya», dijo con sarcasmo. «La empleada doméstica y el magnate. ¡Qué pareja tan peculiar!». María dio un paso adelante, su voz temblando de ira contenida. «¿Qué has hecho, Alejandro? ¿Por qué estás saboteando este proyecto?». Alejandro soltó una carcajada fría. «¿Yo? Solo estoy revelando la verdad. Estos pobres ingenuos merecen saber que están siendo engañados». González intervino, su voz firme. «Esos documentos son falsos y lo sabes. ¿Por qué haces esto?». «¿Por qué?». Alejandro escupió las palabras. «Porque ustedes están arruinando un negocio multimillonario. Este barrio debería ser demolido y convertido en un complejo de lujo, no en un proyecto de caridad». De repente, un murmullo recorrió la multitud. Una mujer mayor se abrió paso entre la gente, su rostro arrugado contraído por la preocupación. «María, niña», dijo la anciana, «¿es cierto lo que dice este hombre? ¿Nos van a quitar nuestros hogares?». María sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Miró a los rostros preocupados a su alrededor, a las familias que habían confiado en ella. «No, doña Carmen», respondió con firmeza. «Le prometo que eso no es cierto. Hemos trabajado duro para mejorar este barrio, no para destruirlo». Alejandro soltó otra risa burlona. «¿Y van a creerle a esta don nadie? ¿A una chica que hace unos meses limpiaba pisos?». El silencio que siguió fue ensordecedor. María sintió que todas las miradas se clavaban en ella, juzgándola, cuestionando su pasado y su presente. Fue entonces cuando González dio un paso adelante, su voz resonando con autoridad. «Esta, don nadie, como tú la llamas, es mi hija». Un jadeo colectivo recorrió la multitud. María miró a su padre, sorprendida por la declaración pública. González continuó: «Y ella tiene más integridad y compasión en su dedo meñique que tú en todo tu cuerpo, Alejandro. María ha sido el corazón de este proyecto desde el principio». Alejandro palideció, su sonrisa desvaneciéndose. Esto es ridículo. ¿Esperas que creamos que de repente tienes una hija?». «Es la verdad», respondió González, poniendo una mano sobre el hombro de María. «Una verdad que acabo de descubrir yo mismo. Y estoy orgulloso de ella y de todo lo que ha logrado». María sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Miró a la multitud, vio la confusión y la duda en sus rostros. «Sé que es difícil de creer», dijo, su voz quebrada por la emoción. «Hace unos meses, yo estaba en las calles, sin hogar y embarazada. Pero dejó los papeles que estaba revisando y se acercó a su hija. «María, lo que estamos haciendo aquí no es solo por nosotros. Es por el futuro de tu hijo, por el futuro de todas las familias del barrio». En ese momento,
Sandra entró apresuradamente en la oficina. Señor González, hay una multitud afuera. Son los residentes del barrio y la familia de Alejandro está con ellos. Los tres se miraron con preocupación antes de dirigirse rápidamente al lobby del edificio. Al salir, se encontraron con una escena caótica. Decenas de residentes del barrio estaban frente al edificio, algunos con pancartas de apoyo, otros con expresiones de duda. Y frente a ellos, Alejandro y su padre, con un grupo de abogados y periodistas. «Ahí están», gritó Alejandro al verlos. «Los estafadores que quieren engañarlos a todos». María dio un paso adelante, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. «Basta de mentiras, Alejandro. Somos nosotros quienes hemos estado luchando por esta comunidad». El padre de Alejandro, un hombre imponente de traje caro, se adelantó. «Señorita Suárez, o debería decir, señorita González. ¿Realmente espera que creamos que una ex empleada doméstica tiene los mejores intereses de esta comunidad en mente?» María sintió que la ira crecía en su interior. Miró a la multitud, vio los rostros de las personas que había llegado a conocer y amar en estos meses. Con una determinación que no sabía que poseía, se irguió y habló: «Sí, fui empleada doméstica. Sí, estuve en la calle, embarazada y sin hogar. Y es precisamente por eso que entiendo mejor que nadie lo que estas familias necesitan. No soy una empresaria nacida en cuna de oro, soy una de ustedes». Un murmullo recorrió la multitud. Doña Carmen, la anciana que había apoyado a María desde el principio, dio un paso adelante. «Yo creo en María», dijo con voz firme. «Ella ha estado con nosotros, escuchando nuestras necesidades, luchando por nuestros hogares». Alejandro soltó una risa despectiva. «¿Y qué hay de los millones que están robando de este proyecto?». Fue entonces cuando Rosa, que había permanecido en silencio hasta ahora, dio un paso adelante. «Yo puedo responder a eso», dijo, su voz temblando ligeramente. «¿Y quién es usted?», preguntó el padre de Alejandro, con desdén. «Soy Rosa Suárez, la madre de María y ex empleada de su casa, señor». Un jadeo colectivo recorrió la multitud. Alejandro palideció visiblemente. Rosa continuó: «Durante años, he sido testigo de sus negocios turbios, de cómo han explotado a trabajadores y estafado a inversores. Y tengo pruebas». El padre de Alejandro dio un paso amenazante hacia Rosa, pero González se interpuso. «Cuidado con lo que hace, señor. Estamos dispuestos a llevar esto hasta las últimas consecuencias». María miró a su alrededor, vio la determinación en los ojos de sus padres, el apoyo en los rostros de los residentes del barrio. Sintió a su bebé moverse, como dándole fuerzas. «Este es el momento», pensó. «Es ahora o nunca». Con voz clara y firme, María se dirigió a la multitud: «Hemos sido transparentes desde el principio. Cada centavo, cada decisión ha sido por el bien de esta comunidad. Y estamos dispuestos a probarlo. ¿Están ustedes dispuestos a escuchar la verdad?». Un coro de «sí» se elevó entre los residentes. Alejandro y su padre intercambiaron miradas de pánico. María sintió que una ola de poder y determinación la invadía. Por primera vez en su vida, estaba completamente segura de quién era y de lo que estaba destinada a hacer. Con sus padres a su lado y el apoyo de la comunidad, estaba lista para enfrentar cualquier desafío que se interpusiera en su camino. «Entonces», dijo, su voz resonando con fuerza, «empecemos a contar la verdadera historia». Los días siguientes fueron una vorágine de revelaciones y confrontaciones. María, junto con sus padres y un equipo de abogados, presentaron todas las pruebas recopiladas contra la familia de Alejandro. La prensa no tardó en hacerse eco de la historia, y pronto toda la ciudad estaba pendiente del desenlace. Una tarde, mientras María revisaba los últimos detalles antes de la audiencia final, sintió una fuerte contracción. Se aferró al borde de su escritorio, respirando profundamente. «¿María? ¿Estás bien?», preguntó González, entrando en la oficina. Ella asintió, aunque su rostro reflejaba dolor. «Sí, es solo que
Creo que el bebé está ansioso por ver cómo termina todo esto. González se acercó rápidamente a su hija. Tal vez deberías descansar. Has estado trabajando sin parar. María negó con la cabeza. No puedo, papá. No ahora. Estamos tan cerca. En ese momento, Rosa entró apresuradamente. María, Eduardo. Acaban de llegar noticias. La familia de Alejandro quiere negociar. María y González intercambiaron miradas de sorpresa. ¿Negociar? Después de todo lo que han hecho, preguntó María, incrédula. Al parecer, las pruebas que presentamos los han asustado lo suficiente, explicó Rosa. Quieren evitar un escándalo público mayor. González frunció el ceño. Podría ser una trampa. María se levantó lentamente, una mano en su vientre. O podría ser nuestra oportunidad de terminar esto de una vez por todas. Los tres se dirigieron a la sala de conferencias, donde Alejandro y su padre ya los esperaban, acompañados de sus abogados. La tensión en el aire era palpable. Señorita González, comenzó el padre de Alejandro, su tono mucho menos arrogante que antes. Hemos revisado su propuesta y estamos dispuestos a llegar a un acuerdo. María los miró fijamente, sintiendo una mezcla de triunfo y cautela. ¿Qué clase de acuerdo? Retiraremos todas las acusaciones contra ustedes y nos comprometeremos a no interferir más en el proyecto del barrio, explicó el abogado. A cambio, ustedes no presentarán las pruebas que tienen contra nosotros. González dio un paso adelante. ¿Y qué hay de las familias que han perjudicado todos estos años? Hubo un momento de silencio tenso. Finalmente, el padre de Alejandro habló: estamos dispuestos a crear un fondo.